A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si las dos guerras mundiales no fueran en realidad dos conflictos separados, sino más bien los dos actos de una única y gigantesca tragedia? Esa es la idea que vamos a explorar hoy, la de que el periodo que va de 1914 a 1945 fue en el fondo una sola guerra de los 30 años que lo cambió absolutamente todo. Esta es la gran pregunta que va a estar sobre la mesa. En lugar de verlas como dos eventos aislados con su principio y su final, vamos a tirar del hilo que las conecta. Un hilo que demuestra cómo la Primera Guerra no solo sembró las semillas, sino que prácticamente exigió que hubiera una segunda. Para entenderlo bien, nuestro recorrido va a tener 4 paradas. Primero, veremos las causas. ¿Qué fue lo que encendió la mecha? Segundo, cómo cambió la forma de combatir, que fue una evolución brutal. Tercero, las consecuencias, cómo quedó el mundo después. Y por último, el legado, lo que todavía hoy arrastramos de todo aquello. Venga, empezamos por el principio. ¿Por qué se luchaba? Porque, ojo, las motivaciones en una guerra y otra no tienen nada que ver. Y ese cambio tan radical nos cuenta la historia de un mundo que pasó de las típicas disputas entre viejos imperios a un choque frontal, salvaje, de ideologías. El ambiente antes de 1914 era literalmente una olla a presión. Se le llama la paz armada, pero vamos, de paz tenía bien poco. En realidad era una carrera armamentística sin freno en la que todas las grandes potencias se preparaban para una guerra que daban por hecho que iba a estallar. La paz, en fin, pendía de un hilo finísimo. Y aquí es donde vemos la diferencia clave, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue en esencia la última guerra del siglo XIX, imperios peleándose por colonias, por recursos, por poder. La Segunda, en cambio, la Segunda no es una historia nueva, es la secuela directa. El Tratado de Versalles fue el combustible perfecto para el revanchismo, y la crisis económica del 29 creó el caos ideal para que ideologías extremistas se hicieran con el poder. Es que esta cita lo resume perfectamente. Para muchísima gente en Alemania, 1918 no fue el final de nada. Fue una pausa, una humillación. Esa idea de paz injusta se convirtió en un motor de odio en la promesa de que la verdadera batalla, la definitiva, aún no se había luchado. Bueno, y ahora vamos a lo crudo, al campo de batalla. Porque la forma de hacer la guerra se transformó de un modo aterrador en esos 30 años. Fue una evolución tecnológica y estratégica que, sencillamente, lo puso todo patas arriba para siempre. Si hay una imagen que define la Primera Guerra Mundial, es la trinchera. Un infierno de barro, alambre y fuego de artillería constante. La tecnología de defensa, como las ametralladoras, era tan bestial que cualquier ataque se convertía en una carnicería. Era una guerra de desgaste puro y duro, donde la vida de un soldado se convirtió en una simple estadística para ver quién se agotaba antes. Pues bien, frente a ese atasco, a esa parálisis, la Segunda Guerra Mundial fue todo lo contrario. Movimiento puro. La famosa estrategia alemana, la guerra relámpago o Blitzkrieg, era la antítesis total. ¿En qué consistía? Coordinación, velocidad y sorpresa. Tanques y aviones actuando a la vez para reventar las líneas enemigas y rodearlos antes de que pudieran reaccionar. Pero, y aquí viene lo más terrible de todo, el cambio no fue solo táctico, fue moral. La Primera Guerra Mundial, con toda su brutalidad, al menos se centraba en los soldados. La Segunda Guerra Mundial directamente borró esa línea. Se convirtió en una guerra total, donde bombardear ciudades llenas de civiles era parte de la estrategia. Y la ideología lo llevó al extremo más oscuro imaginable, el asesinato industrial y sistemático de millones en el Holocausto. A ver, las cifras de la Primera Guerra ya son para echarse a temblar. Hablamos de más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles muertos. Cifras que no caben en la cabeza. Pero, y esto es lo que de verdad da escalofríos, es que estos números se quedan en nada comparados con lo que vino después. En la Segunda Guerra Mundial, las víctimas civiles superaron, y por mucho, a las militares. Vale, y después de toda esa destrucción, ¿qué? ¿Qué pasó cuando por fin callaron las armas? Pues que las consecuencias políticas no solo cambiaron fronteras, demolieron el viejo orden mundial y construyeron uno nuevo sobre sus cenizas. Es que la Primera Guerra Mundial fue una auténtica trituradora de imperios. En un abrir y cerrar de ojos, en apenas 5 años, gigantes como el Imperio ruso, el austrohúngaro, el alemán o el otomano, que llevaban siglos dominando el mapa, simplemente desaparecieron, se esfumaron. Y de sus ruinas, claro, nacieron nuevos países y una inestabilidad tremenda que fue el caldo de cultivo ideal para lo que vendría después. Y si ponemos las consecuencias de una y otra, una al lado de la otra, vemos un patrón casi de ensayo y error a escala mundial. Tras la primera, se crea la Sociedad de Naciones, que fue un fracaso. Tras la segunda, se aprende la lección y nace la ONU. Geopolíticamente, tras la primera, Europa empieza a perder fuelle. Tras la segunda, Europa está en ruinas y el mundo se parte en 2 bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética.
Ahí empieza la Guerra Fría. Bueno, y con esto llegamos al final, a la conclusión, al punto donde todos los hilos que hemos ido siguiendo se atan para contarnos una sola historia, la de un conflicto continuo que, nos guste o no, nos define todavía hoy. Mirad, esta cita del historiador Ian Kershaw es que es la clave de todo. Es imposible entender el nazismo sin la humillación de Versalles. Para Hitler y los suyos, la Segunda Guerra Mundial no era un conflicto nuevo, no. Era simplemente el trabajo que había quedado a medias. La oportunidad de reescribir por la fuerza el final del capítulo anterior. Así que cuando echamos la vista atrás con esta perspectiva, la imagen cambia por completo, ¿verdad? Ya no vemos dos guerras. Vemos un único y gigantesco cataclismo de 30 años que funcionó como el parto violento de nuestro mundo moderno. Un mundo forjado literalmente a sangre y fuego. Y claro, la pregunta que nos queda al final, la que resuena hasta hoy es, ¿hasta qué punto hemos logrado salir de esa sombra? Porque las alianzas militares, los miedos nucleares e incluso los grandes debates sobre derechos humanos que tenemos hoy, todos, de una forma u otra, tienen sus raíces más profundas en esa gran guerra europea del siglo XX.